Bienvenidos a Estamos Contigo. En directo desde los estudios de Solidaria TV y también para los radiovidentes de RKM, estamos contigo en el amor de Cristo y una vez más queremos ser instrumentos de Dios en tu favor, en tu bendición, en tu ayuda, en tu socorro, orando por ti al final del programa. Por tanto, te rogamos que ya tomes nota del teléfono y nos llames para que puedan entrar las llamadas a tiempo y no pase como algunas veces que llegan tarde. Vamos a hablar de madurez espiritual. ¿Cuántas personas que se quedan infantiles espiritualmente toda su vida y no maduran? Y su carácter sigue ahí completamente afincado en debilidades, en sentimentalismos, en razonamientos y prejuicios y complejos. Que el Señor nos dé gracia y aprendamos la revelación de la palabra para que mejoremos, maduremos. Pero antes de empezar, por favor, Mari, ¿quieres leer los teléfonos para que nos llamen? Sí, os recordamos nuestros teléfonos, estamos ahí todo el tiempo atendiendo, son teléfonos además de costo normal, de costo sin aumentar en ninguna manera el costo por vuestras llamadas. El 91 884 39 79, también el 91 884 41 80 y el 616 401 810. Empezamos leyendo 1 Corintios 13:11. ¿Qué somos? ¿Niños? ¿Siempre niños? ¿Niños carnales? ¿O vamos cumpliendo el propósito de crecer? Como crecemos físicamente, pues también crecer espiritualmente. 1 Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pues esto está bien claro. Ya no podemos estar como los niños tomando el biberón en brazos de mamá, dependiendo de las faldas de mamá, pues así muchos siempre están dependiendo del pastor, siempre están dependiendo de los demás y siempre están lloriqueando y siempre están repitiendo las mismas preguntas, con los mismos problemas, con las mismas debilidades. Ya es hora de que dejemos las cosas de niños, dejemos de ser infantiles, sentimentales. ¿Qué le pasa al niño enseguida, verdad? Por cualquier cosa, por cualquier dificultad, porque no consigue lo que quiere, ¿qué hace? Le patalea. Y llora. Y a llorar, y a gritar. Y te das cuenta de que no tiene mucho fundamento, de que es es una reacción absolutamente, pues eso, infantil y propia de todos los niños, pero que no puede ser que la veamos en las personas mayores. Y sin embargo actúan igual muchas veces las personas por sentimentalismos, ¿verdad? Y no dejan las cosas de niños y reaccionan en su carácter hiriéndose por nada. No les puedes tocar con un dedo, no les puedes corregir, no les puedes amonestar, exhortar. Enseguida, vamos, se afectan en lugar de afrontar con integridad, con dignidad y con madurez pues las dificultades de la vida, ¿no? Y los errores que cometemos, ¿no? Así que vamos a seguir leyendo Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué palabras serán esas que había dicho el apóstol Pablo, sobre las cuales les está diciendo que esas palabras que son, diríamos, alimento sólido para los que tienen dientes? No le vas a dar un entrecot a un niño de 2 meses, pero ya cuando tiene colmillos y tiene dientes, pues sí, se lo puede comer. Pues igual en el Evangelio, ¿no? Algunos están siempre con el biberón y con la leche de la sana doctrina, pero de lo que es los primeros rudimentos, es decir, el ABC del Evangelio, ¿no? Y que no salen de ahí, y siempre tienen que estar tomando esos biberones, ¿no? ¿Y qué palabras serán esas? Pues mira, eran el versículo 8, puedes leer en el versículo 8 de Hebreos 5 lo que está diciendo con respecto a que Jesucristo mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, de tal manera que lo que está diciéndoles bien claramente es que igual que Jesús tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que soportar dificultades para aprender la obediencia, pues así también los que somos ya maduros hemos de padecer, de sufrir, hemos de padecer el negarnos a nosotros mismos, que es un padecimiento de la carne, hemos de padecer por causa de Cristo humillaciones y toda clase de vituperios y calumnias y quejas, y hemos de padecer fracasos para que nuestros ímpetus sean moderados y para que aprendamos a descansar en el Señor, saber que la obra es suya, que no es nuestra, etcétera, etcétera. Léelo, por favor, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. A eso se refiere madurez. Y claro, como los niños no quieren padecer ni sufrir ni lo más mínimo, vamos, es que cualquier cosita les lleva a llorar, a quejarse, a gritar, a patalear. Y eso es porque todavía son egoístas, inmaduros y no saben comportarse, no tienen ninguna madurez, es propio de su infancia. Pero las personas adultas, ya que incluso personas que llevan 20 años en el Evangelio, 15, 30 años, y que siguen reaccionando de esa manera infantil, debiendo ser ya maestros, está diciendo el apóstol a los hebreos, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya siervos, ministros, siervas, ministras, que soportan los errores de los demás, que ministran a los demás con esa paciencia, esa bondad, que devuelven bien por mal. Pues no, incluso que devuelven bien por mal. Pero es que algunos ni siquiera saben devolver bien por bien, porque algunos cuando reciben una corrección que es justa, ni siquiera la aceptan, ni la valoran, ni la menosprecian y reaccionan en contra, en esa rebeldía infantil, porque el egoísmo aún sigue ahí, no ha sido crucificado con Cristo, no han madurado en la cruz, no han muerto al ego y mantienen ese sentimiento y ese orgullo, esa humanidad, ese humanismo, ¿no? Y claro, así no pueden después ministrar a otros. ¿Cómo pueden dar a otros si no tienen dominio propio, no tienen equilibrio, no tienen una estabilidad espiritual, emocional? Es tremendo. Y te das cuenta de que hay personas que ministran y que sin embargo reaccionan yo he visto reacciones de pastores, que uno se espanta, ¿no? Que Dios nos ayude, que aprendamos a ser más maduros en el espíritu y no mantengamos ese infantilismo propio de nuestra concupiscencia, propio
de nuestros sentimientos, prejuicios, razonamientos y, en definitiva, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sí, la malicia hay que ser niños siempre, porque el Señor dice que si no nos volvemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Se refiere a la parte de la inocencia, de la ingenuidad, de la pureza, de la humildad del niño, ¿no? Especialmente de la humildad, pero no a la parte de la manera de pensar y de los caprichos y de los sentimentalismos y de bueno, pues ese raquitismo psíquico, emocional y espiritual que tiene un bebé, que tiene un niño, y que es pues lógico, no hay que reprochárselo, pero en un adulto sí, hombre. Así que seamos maduros en nuestra manera de pensar, que no pensemos humanamente, carnalmente, que tengamos la madurez de llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo, que pensemos con la mente perfecta de Cristo, conforme a su voluntad, a su palabra, y guiados por su Espíritu, en lugar de tener prejuicios, pensamientos arraigados, bueno, pues que defendemos como si fuera nuestro estatus, como si fuera nuestro dominio, y no los rendimos al Señor, ¿no? Vamos a leer en Jeremías 9, 23 y 24 cómo hemos de pensar, en qué hemos de ser maduros, en el conocimiento, no en conocer cosas terrenales y humanas, sino en conocer a Dios, cómo es, qué quiere, cuáles son sus virtudes, cuál es su propósito y cuáles son sus enseñanzas, su verdad eterna. Así dijo Yahvé: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Decía un filósofo, habla para que yo te vea. Porque puedo verte la cara, tal, pero mientras estás con la boca cerrada. Y hay unas personas que su aspecto pues es muy agradable, pero cuando hablan, madre mía. Entonces está diciendo que seamos maduros en el conocimiento, y el conocimiento se expresa por las palabras, y hay cristianos que están siempre diciendo palabras vanas, palabras superficiales, palabras, pues eso, insulsas, carnales, y hablando de las cosas del mundo, hablando de fútbol o hablando, porque se puede hacer alguna conversación, pero cuando es constante y ves que sus diálogos y sus temas son siempre reincidentes en vanidades, pues ¿qué madurez puedes ver en una persona así? Habla para que te vea. ¿Qué hablamos? Sea vuestro decir sí, sí, no, no, y lo demás ya es demasiado, dice el Señor. Que seamos breves en las palabras, pero lo breve y bueno 2 veces bueno. Que nuestros frutos de labios sean con himnos, con cánticos espirituales, con verdades eternas, mensajeros del Señor. Eso es lo que tiene que salir por nuestra boca, ¿no? Y palabras de sabiduría, de ciencia, de consolación, inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es madurez. Vamos a leer en Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las personas que no tienen madurez intelectual y madurez espiritual, madurez teológica, madurez doctrinal, pues son personas que son fáciles de arrastrar por vientos de falsas doctrinas, por veleidades. Son personas que son víctimas fáciles de los mercaderes del templo, de los que tienen esos dones de encantamientos, de veleidades, ¿no? Artistas, showman, pero las personas maduras en la fe,
en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, ay, amigo, esas personas disciernen rápidamente a los verdaderos apóstoles de los que no lo son, como habla Jesús de la iglesia de Éfeso, disciernen a los verdaderos pastores, maestros de los que no lo son, y verdaderos profetas de los que no lo son, y a los verdaderos hermanos de los que no lo son, y por tanto, pues viven más acertadamente en todas sus decisiones, en sus expresiones, en sus palabras y en sus hechos. Madurez espiritual para poder vencer, vivir agradando a Dios y ser instrumento de Dios en favor de otros que son más niños, son más débiles en la fe. Vamos a leer en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues estamos hablando de madurez en cuanto al valor, a la valentía. Los niños tienen miedo a muchas cosas, enseguida se asustan por un ruido, se asustan por un animal, se asustan por cualquier cosa, pero nosotros no debemos de ser niños y asustarnos por cualquier cosa y tener miedo y ser unos cobardes, sino que tenemos que tener el valor de la confianza, de la fe que vence al mundo, de saber que Dios está con nosotros y simplemente obedecerle sin miedo a nada, con respeto a Dios, pero sin temor a nadie. Es un infantilismo el miedo. Las personas que tienen miedo es porque no han crecido en la fe, es porque no han experimentado el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. Así que madurez en la valentía y madurez en ese dominio propio. Nos ha dado espíritu de valor, no de temor, sino de amor y de valor y de dominio propio, es decir, no perder los papeles por cualquier cosa. El miedo nos hace perder el dominio propio y nos hace pues eso, dejar en feo el nombre del Señor, como desconfiando de que su amor es perfecto. 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene todas estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. Porque hasta el 10. Sí, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, sí, termina. Sí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nos está dando pasos de edificación de nuestro carácter y de nuestra vida espiritual, ¿no? Y para empezar dice, habiendo conocido a Dios. Muchos no le conocen de verdad y por eso no tienen temor de Dios, no conocen su santidad, su grandeza, su magnificencia, su gloria y no conocen realmente su carácter de juez, y no conocen su plan y por tanto pues no huyen de todo aquello que desagrada a Dios. Entonces
al conocer la santidad de Dios y la gloria de Dios y el inmenso amor, el gran sacrificio que ha hecho por nosotros, eso nos lleva en gratitud, en respeto profundo, en amor inmenso, a huir de las concupiscencias, de la corrupción de este mundo. Y ese paso es el siguiente, y si no hay el primero, no hay el segundo. Y en esa huida, una vez que no queremos ser como éramos antes, que no queremos vivir en el reino de Satanás, en la oscuridad, en el egoísmo, en la maldad, pues entonces es cuando podemos poner toda diligencia para construir nuestra vida mediante el Espíritu Santo y la verdad eterna, el ejemplo de Jesucristo, la palabra de Dios. Y entonces en esa diligencia, si somos diligentes debe ser diligente el estudiante que quiere aprobar, nosotros tenemos que aprobar delante de Dios esta carrera, esta escuela de la vida, esta escuela de la salvación con nuestro Maestro Jesucristo. Con diligencia edificar, dice, añadiendo a la fe virtud. Es decir, santidad. A la fe, santidad. A la santidad, conocimiento. Conocimiento de Dios. No conocimiento mundano y humanismo, sino conocimiento de Dios y de su palabra. A este conocimiento, dominio propio. Es decir, tener equilibrio, señorío, no permitir que nuestra alma nos domine con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus razonamientos. No permitir que nuestro ego, nuestra concupiscencia nos domine, sino tener nosotros el dominio, ser señores de nosotros mismos mediante el Espíritu Santo que se enseñorea de nosotros para la gloria de Cristo, ¿no? Y por lo tanto tener dominio sobre la vista y no ver lo que no tenemos que ver, sobre el oído, no dejar que entren palabras que no deben de entrar, sobre la lengua. Eso sí que es tremendo. La madurez se ve, por ejemplo, sobre todo en el uso de la lengua, porque dice Santiago 3 que el que controla su lengua es varón perfecto. Y nadie controla su lengua si no es por medio del Espíritu Santo, pero si somos maduros y vivimos en el Espíritu controla nuestra lengua. Y así va diciendo al dominio propio paciencia, y muchos se ve su inmadurez en que son unos impacientes. Cuando quieren algo lo quieren ya. Son impacientes con los demás, no pueden enseñar a otros porque como no aprendan ya, pues ya se ponen nerviosos, o son impacientes en sus relaciones con los demás y no tienen piedad. Después a la paciencia hay que añadir piedad. Fíjate tú cómo va edificando, ¿no? Y a la piedad el afecto fraternal, es decir, ser verdaderos hermanos, y a este afecto fraternal ya el amor, que es lo máximo, que es la sustancia de Dios, y que el máximo nivel es amar incluso al que nos aborrece, al que nos maldice, ¿no? Y teniendo esto, pues nuestra vida se va construyendo sobre la roca, que es Cristo, se va edificando y va creciendo y creciendo en estas cualidades, en estos frutos del Espíritu Santo, y así somos hechos cada vez más a su imagen y semejanza. Vamos a leer en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os sucediese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Madurez en el sufrimiento, y ahí está el problema de que el niño, el infantil, el egoísta, el que aún no ha madurado en la fe y en el amor, pues no está dispuesto a sufrir por nada ni por nadie. A la mínima entra en queja, a la mínima entra en murmuración, entra en contienda, a la mínima entra en envidias y en rechazos y en acusaciones y conflictos serios, porque no está dispuesto a sufrir ni lo más mínimo por causa de Cristo, ¿no? Y aquí en cambio pues hemos leído que el apóstol pues nos enseña, ¿no?, claramente que las pruebas no son necesarias y que hemos de gozarnos en medio de esas pruebas, de esas tribulaciones, de los padecimientos, para que también tengamos revelación de su gloria. No podemos estar solamente a las maduras, hay que estar a las duras y a las maduras. Hay que estar con Cristo en todo, en la cruz
y también en el trono de la gloria. Vamos a leer unos versículos más sobre la madurez del sufrimiento en 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 11 y 12. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Sí, en 2 de Timoteo, capítulo 3, 12, dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, hermanos, no nos sorprendamos, esto está asegurada, la persecución está asegurada. Y además es incluso hasta un privilegio bien grande el poder sufrir por causa de Jesús. Vamos a pasar unos minutos de descanso, de publicidad, para seguir hablando de la madurez que el Señor quiere ir produciendo en todos sus hijos, para que no quedemos infantiles, raquíticos espiritualmente y en un bochorno, pues que avergüenza a nuestro Padre, como puede avergonzar el infantilismo caprichoso de los hijos que, debiendo ser ya adultos, todavía están con las tonterías, vanidades de este mundo. ¿Quieres, por favor, repetir los teléfonos para que llamen para orar por ustedes antes de acabar el programa? Sí, os recordamos el 91 884 39 79, también 91 884 41 80 y 616 401 810. Pues estamos contigo, no te vayas, enseguida volvemos, si Dios quiere.